traído mi propia agua. Ah, mírala. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, soy Susana Vallejo y estoy aquí para presentaros a Cristina Fernández Cubas, que me hace una ilusión bárbara. O sea, no os podéis imaginar la ilusión que me hace estar aquí. Si la conocéis, tendréis la oportunidad de escucharla y será maravilloso. Y si no la conocéis, tendréis la oportunidad de conocerla y será maravilloso. Así que yo soy un mero instrumento del destino con mayúsculas para que ella os hable a vosotros. Voy a presentarla muy brevemente. Ella nació en Arenys de Mar y es uno de los grandes nombres de la literatura contemporánea en el mundo nuestro del fantástico. ¿Cómo de buena es? A ver por dónde empiezo. Bueno, hay datos como los premios que ha ganado, ¿no? Algunos premios que tengo aquí la chuletilla. Fijaos qué premios tan distintos. El Setenil, el Ciudad de Barcelona, el Salambó, el Tormenta, pero también el Premio de la Crítica, el Nacional de las Letras Españolas, el Nacional de Narrativa, otros cuantos que no me he escrito. Y también es doctora honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. A ver, aquí habría que hacer una pausa dramática. O sea, Cristina ha venido antes, la otra Cristina, Cristina Macía, que es una de las organizadoras del Festival Celsius, la presentó aquí hace 6 años, quizás 7, no lo sé. Me acuerdo, pero hace muchos. Y ella acabó con una conclusión, y yo la conclusión os la voy a dar al principio, que es, ¿cómo de buena tiene que ser Cristina como escritora cuando es una mujer que escribe en una época en la que lo que prima es el realismo, que escribe fantástico y que, como veis, ha sido reconocida tanto por el mundo académico como por la crítica, como por el público? O sea, son palabras mayores. Así que, bueno, bienvenida, Cristina. Muchas gracias y hola a todos. Estoy un poco asustada después de estas presentaciones. No sé si estaré a la altura, pero lo intentaré. Ahora, pregunta, es un diálogo esto, ¿verdad? Claro que sí, una conversación como no. Sí, no te preocupes, no te voy a... ¡Hala, habla! No, sí, no. Es que ayer me pasó. No. Sí, ayer fui a Busto, un pueblo con una biblioteca estupenda y todo eso, y en el coche que me llevaba a Busto me enteré de que tenía que hablar. Digo, es una conversación, dice, no, aquí haremos. Y me dijeron que Elia el año pasado le pasó lo mismo, sí. Y bueno, y me dijeron que estuviste estupenda. Es que a lo mejor es mejor, o sea, una cosa improvisada, y yo digo, pero ¿cuánto rato hice? Y tú habla. Y entonces, bueno, no sé, me quedé un poco, francamente, pero luego, mira, salió muy bien. Y encima el detalle que había una merendola luego, que esto me gustó, esto me encantó. Tenemos agua aquí, Cristina, merendola bueno, no tenemos. No es hora de merendar no tampoco. No es hora. Bueno, pero entonces, tranquila, hacemos un diálogo, ¿no? Claro, vale. Como si estuviésemos en un café, tomándonos un café. Lo mismo. Con tranquilidad, pero con todas estas personas, de espectadores, vale. Para que se enteren de todas nuestras interioridades. Me parece, bueno, de todas, de algunas. Algunas, solo algunas. Estoy dispuesta. Bueno, os he hablado de ella como escritora y ahora os hablo de la obra para que los que no la conozcáis, ¿no? Ella es sobre todo conocida como escritora de cuentos. Es verdad que también ha escrito novelas y teatro y biografía y memorias, pero lo que le ha dado más fama es el cuento. Y así también tengo que comentar, así en plan rollo, que es cuando miro el papelito, algunos de sus títulos de antologías de cuentos, ¿no? Empezó a escribir en 1980 mi hermana Elba y luego le siguieron otras recopilaciones de cuentos como Los Altillos de Brumal, El Ángulo del Horror, con Ágata en Estambul, Parientes Pobres del Diablo o La Habitación de Nona. Aquí yo siempre hago paréntesis también. Fijaos, algunos de estos títulos, por un lado, la importancia de los nombres propios, el poner un nombre a un personaje que sea un nombre que sea reconocible, recordable, y también que sean títulos sugerentes. Son títulos muy sugerentes. ¿Por qué los relatos? ¿Por qué escribes relatos? Uy, ¿por qué escribes? Sí, no te digo nada. Me temo que lo de estar a la altura no va a funcionar. Pero bueno, ¿por qué relatos? Relatos es lo primero que escribí, lo primero que publiqué. Lo primero que escribí no, porque de pequeña escribía novelas largas, eternas y en fin, y muy distintas a lo que escribo yo ahora. Pero a mí el relato, el cuento siempre me ha fascinado, y como lectora y como escritora, y creo que todavía nos ha dicho todo sobre el cuento.
Y además, pues bueno, pues yo empecé con cuentos en un momento que era muy difícil porque no publicaban cuentos, no se publicaban. Y bueno, yo pensaba que nunca los publicaría porque, bueno, me decían que no, que cuentos ni hablar. Y me sentía como una intrusa presentándome en editoriales con una carpeta que son cuentos, nada. Y bueno, hubo un editor que le gustaron bastante y dice, no están mal. Dice, pero los finales tendrías que cambiarlos. Y entonces yo, que estaba orgullosísima de mis finales, dije, pues ni hablar. Porque hay una cosa que aprendí entonces, que está muy bien aceptar consejos, está muy bien, es una prueba de humildad, pero yo prefiero equivocarme yo a que me equivoquen. Esto siempre lo he dicho, no te pueden equivocar. Yo estaba contentísima de mis finales. Y cuando yo ya pensé que, bueno, pues que mi libro no pasaría de ser leído por mis 4 o 40 amigos, pues Beatriz de Moura, la directora y fundadora de Tusquets Editores, que entonces era una pequeña, gran editorial, porque siempre fue grande, aunque en aquellos momentos era modesta y tal, lo leyó y apostó por mí, así de claro. Y entonces yo le debo a ella, pues, el que rompiera una lanza, publicara mis cuentos y luego además tuvieron buena crítica. Quiero decir que no sé por qué las editoriales se negaban a... Bueno, y también es verdad que si hacemos un poco de memoria en esta época, parece mentira, pero en todas las entrevistas yo me veo explicando, bueno, lo del camino previo a la novela, ya todo el mundo lo sabe, pero yo intentando explicar que era un género en sí mismo, el cuento. Y decía, no, pero el cuento es como un cortometraje y luego hará usted el largometraje. No. Y cuando escribí mi primera novela, pues la escribí no porque estuviese presionada, que lo estaba, pero no. Lo hice porque lo que quería contar, esa especie de viaje a una isla aparentemente desierta, porque luego resulta que no está desierta, está habitada por ovejas perversas y montaraces. Entonces me di cuenta que requería más espacio, el espacio que se suele atribuir a la novela. Y entonces pues me embarqué en una novela que tiene mucho de cuento, porque hay el ambiente, la atmósfera es onírica, es quizás más propia de cuento que de novela, pero en fin. Pero quiero decir que a mí lo mío, con lo que yo empecé, fue los cuentos y con lo que sigo. Cada vez me parece más misterioso el género cuento. Le va muy bien el misterio, pero el cuento es un género misterioso en sí mismo, es un misterio, creo yo. Bueno, me has dicho varias cosas que yo tengo mis preguntas preparadas y yo de ahí quiero tirar. Es que estoy como ayer, que tenía que hablar y hablar. Pues habla. Entonces iba enlazando una cosa con otra, pero aquí no es verdad, tengo que relajarme. Venga, pregunta. No, yo quiero tirar de esto que has comentado, de cuando hablas de que el cuento es un género en sí mismo. Claro. ¿Por qué es un género en sí mismo? ¿Y cómo afrontas la escritura de un relato, de un cuento? ¿Por qué es un género en sí mismo? Pues porque lo es. Es decir, no te vale... vamos a ver, tiene sus reglas y sus leyes y sus normas, que eso no quiere decir que hay que encorsetarlo y ponerle unos barrotes, pero en el cuento la concisión es importantísima, concisión contra extensión, si quieres, y no puedes sobrar. En la novela te puedes equivocar, incluso en un capítulo que no esté tan bien o a la altura de los otros, pero en un cuento un párrafo fallido es mortal para la vida del cuento. Eso para empezar. Luego pues eso de que es un falso género breve porque va más allá del número de páginas, y a mí me gusta que en el cuento, sobre todo, el lector siempre es un cómplice tuyo, pero en el cuento es un cómplice total, porque va avanzando a medida que avanzas tú, y yo imagino al lector de cuentos como un ser muy inteligente y nada perezoso, que si se le ha escapado algo, no duda en volver al principio, y que además luego, cuando ya ha llegado a la palabra fin, aunque no se ponga fin, al punto final, él siga con el cuento en la cabeza. Es tu colaborador ideal, el lector de cuentos, es nuestro colaborador ideal. Tú además en algún momento has dicho que al lector le exiges
un cierto nivel de exigencia, sí que hay exigencia Bueno, al lector. lo tengo yo, este nivel. O sea, cuando te preguntan, ¿piensa usted en el lector cuando escribe? Pues yo digo, de alguna manera sí, hombre, no tiene unos rasgos definidos, pero para mí es un nivel de exigencia. O sea, no lo puedo engañar, porque es inteligente y no lo puedo engañar. Y alguna vez sí que he pensado en el lector con rasgos, es decir, alguien que estás escribiendo algo y dices, esto le hará mucha gracia a Pepito Jiménez. Y luego a Pepito Jiménez no le ha gustado nada aquello, quiero decir que o ha pasado o ni se ha dado cuenta. Para mí es el nivel de exigencia este, que no se puede decaer, no se puede dar las cosas machacadas, hay que aprovechar mucho el espacio del cuento, que tampoco... Vamos a ver, mis cuentos son más largos quizás del habitual, bueno, tampoco tanto. Tradicionalmente los anglosajones ocupaban este espacio, pero quiero decir que no hay repeticiones, quiero que esté todo, es la intensidad contra extensión, que esto es lo que me parece. Y sobre todo implica mucha seriedad en la elección de las palabras, creo. Bueno, es que has comentado muchas cosas de las que tirar. Yo voy a ir tirando Tú tira donde quieras. Desordenadamente u ordenadamente. Empiezo por el final, lo que has comentado. Cuando hablas de la concisión de las palabras, si por algo se caracteriza a Cristina es porque usa la palabra justa. O sea, su prosa es perfecta. Si hay alguna parte que es más lírica es porque tiene que estar allí. Y si tiene que definir determinado objeto, es la palabra adecuada. O si tiene que describir algo, es lo justo. La palabra justa. ¿Te obsesiona la forma? Esta obsesión la tengo dentro. O sea, no está clara esta obsesión. No digo, voy a buscar la palabra. No, hay como un mandato que tengo interiorizado, que cada cosa, cada situación tiene una palabra. Una palabra que se ajusta perfectamente. No tiene que ser la palabra más culta ni tampoco la más popular, la palabra. Y entonces pues intento encontrarla, pero no es una obsesión porque esto ya lo tengo en la cabeza, ¿no? Que cada cosa tiene su palabra y no otra. Bueno, a lo mejor tiene dos, entonces puedes tener una duda enorme. Antes ha hablado Cristina de unas ovejas montaraces. Sí. Yo sé que gracias a esas ovejas tú descubriste que en realidad estabas escribiendo fantástico, o no realista, o géneros no miméticos. Es que algo pasó de esto. Al principio, cuando se me catalogó como fantástica, yo dije, alto, cuidado, no me gustan las etiquetas, pero no todo es fantástico. Porque además es verdad, no todo es fantástico. Lo que pasa es que hay situaciones, generalmente parto de situaciones habituales en las que ocurre algo que las trastoca completamente. Pero entonces, claro, un día yo dije, no, pues si no es literatura fantástica. Y alguien me dijo, oye, ¿y estas ovejas tuyas que han desarrollado, se han vuelto montaraces, cimarronas, han desarrollado unos ritos, son carnívoras además, se comen entre ellas, son unas bestias tremendas estas, y solamente respetan a un pastor, a Grok, ¿no? Entonces todo esto no te parece fantástico. Y yo digo, pues es posible, quizás sea fantástico, pero es posible porque esto sucede en una isla donde hay ántrax, que la isla es el escenario real, porque por una vez en la vida las noticias me brindaron un escenario. Sí, había una noticia que apareció en El País hace muchísimos años que me llamó la atención, que era que al noroeste de Escocia, una isla llamada Gruinar, habían acudido allí unos chicos de cosecha negra, unos chicos que pertenecían a un partido ecológico, para hacerse con unas pruebas de tierra contaminada con ántrax. La historia es que en los años tal, en previsión de una posible guerra bacteriológica contra Alemania, los británicos hicieron unos experimentos, sepultando ántrax en una isla, pero la isla estaba habitada. Los mandaron todos a otro lugar, y eran pastores en su mayoría, y solamente quedaron allí unas ovejas abandonadas a su suerte. Vale, esto es lo que decía la noticia de prensa.
Entonces me puse a pensar, caramba, ahora que parece que es tan difícil las aventuras, las novelas de aventuras situadas en el pasado o en otros espacios o en el futuro o en espacios paralelos, y de repente, en pleno siglo XX, porque estábamos en el XX entonces, de repente la realidad me ofrece una isla pequeñísima, acordonada, porque estaba con vallas y alambradas para que nadie fuera, y estos chicos de la cosecha negra pues rompieron las alambradas para hacerse con el ántrax. Y aquí me dan un argumento maravilloso, porque imaginemos que alguien en un naufragio, alguien que no quiera ir a esta isla, que se encuentre de repente en esta isla. ¿Qué hace? Y también pensé, ¿y estas ovejas con tanto ántrax, cómo estarán ahora? Y primero las imaginé con pústulas y así como con un aspecto un poco terrorífico, y luego pensé, ¿y si? Dice que los pastores, las familias de pastores se fueron, ¿y si uno quiso quedarse? Y ahí empezó esa historia, y claro, pues sí, me lo pasé muy bien escribiéndola. Quiero decir que, y era, bueno, que fuera carnívora, a la gente le sorprendió mucho, pero era antes de las vacas locas esto, ¿Os acordáis que las vacas locas? Pues estas eran peores que las vacas, porque las vacas pobrecitas, pues como que las obligaron, ¿no? Y estas no, habían desarrollado un instinto criminal, digamos, ovejil, pero criminal. Al margen de las ovejas, en sus cuentos, en sus relatos, en sus historias, hay una serie de, digamos, tropos que nos encontramos siempre, y esto nos sirve para empezar a hablar. Es que, claro, si decimos relatos fantásticos, realmente el adjetivo de fantástico no es el más adecuado, pero si hablamos de una realidad que se tambalea o de una grieta en la realidad, entonces sí. Entonces, sí, en casi todos tus relatos nos encontramos a alguien que llega a un lugar o a un sitio donde pasa efectivamente algo sutilmente extraño, o donde es recibido de una manera que no es la esperada. Alguien que llega a un lugar, la imagen de las hermanas, los espejos, hay varios tropos que se repiten, pero siempre con esa idea de la realidad que se desquebraja. ¿Por qué se nos desquebraja la realidad? Bueno, pues es que casi es muy realista contar que la realidad se desquebraja. Bueno, y porque me gusta que los cuentos y lo que yo escribo no sea una foto fija, ¿no? Pues que sería muy aburrido. Entonces me gusta me gusta lo inquietante, pero a mí, más que un castillo en no sé dónde o fantasmas incorpóreos, a mí lo que me asusta es que la cotidianidad misma encierra muchos agujeros negros. La vida misma encierra, pues hay muchas cosas que no se ven. Precisamente el libro que saco en septiembre se llama Lo que no se ve. ¡Ay, esto no lo sabíamos! Sí, no lo había podido decir, pero ahora como ya se sabe en algunas... Además es que yo sé que ya no quería decirlo. No quería decirlo. Pero ahora ya sé que algunas librerías pues ya le han tenido una previa y todo eso, pues ¿para qué ocultarlo? Bueno, es que ahora ya en internet, o sea, ya figura, en cuanto se lanza, pues hay que meterlo en el ordenador para poder hacer pedidos. Es que yo me enteré el otro día porque una librera me dijo, me gusta mucho la portada de tu nuevo libro, y me lo envió. Digo, pero ¿cómo lo tiene? Y luego otro. Entonces, bueno, pues ya lo digo, Lo que no se ve. Y son 6 cuentos, no hay ningún cuento que se llama Lo que no se ve. Porque sí, esto es una novedad. Efectivamente, eso te iba a decir, esto es nuevo. No, es que además decidí, lo que no se ve es algo que siempre ha estado conmigo. Es más, cuando me tuvieron la delicadeza de nombrarme doctora honoris en Alcalá, pues tuve que hacer un pequeño speech. Afortunadamente éramos 3 personas de distintas disciplinas y tuve simplemente 10 minutos, que me parece una medida maravillosa. Y entonces la titulé Lo que no se ve. Quiero decir que, y como eso de las cosas más inesperadas de mi vida, una de ellas es que me nombraran doctora honoris causa de Alcalá de Henares, que fue una ceremonia fascinante, con el birrete, con vestida allí, con el Beni Creator Spiritu, en una cosa que yo me creía que estaba viviendo una película.
Y bueno, yo tenía dos obsesiones. No caerme, porque sí, porque el Paraninfo de Alcalá tiene unos escalones desgastados por la historia, todo lo que queráis, pero peligrosísimos. Esta es una. Y luego no emocionarme. Ay, sí, qué sí. difícil. Y no, pues fue bastante bien. Únicamente una cosa que luego con la profesora que me hizo la laudatio, Ana Casas Janices, nos reíamos mucho, porque creíamos que la habíamos hecho muy bien, porque era la primera vez ella también que presentaba a una candidata, una doctoranda, y hicimos algunas cosas no muy bien, pero bueno, teníamos que quedarnos en un sitio y nos fuimos, pero en fin, es igual, pero era la época de las mascarillas. Entonces, bueno, yo subí con éxito hasta arriba de la tribuna. Me saqué el birrete porque claro, no era mío, me lo dejaron y entonces no veía nada, hasta aquí bien, me saqué tal y bueno, y terminó. Vale, en aquel momento termino, muchas gracias a todos, pues la gente aplaude y noto algo aquí, digo, ay, ya he hecho algo, que era la señora que iba limpiando, porque claro, como era época de pandemia, después de que uno hablase, limpiaban la mesa y todo para que no hubieran contagios, y me señala al suelo donde estaba mi mascarilla. Vale, entonces, bueno, gracias. Me agacho, cojo la mascarilla, pero entre agacharme, coger la mascarilla y levantarme, operación que me llevó como 5 minutos, por lo menos. Claro, la gente aplaudía y no podía dejar de aplaudir. Entonces rompí todos los récords, porque pero no lo hice expresamente. ¿Qué truco tan ladino? No lo hice expresamente. Y luego bajé por las escaleras estas, que si la subida había sido difícil, la bajada, y los pobres terminaron, pero con los nudillos destrozados. Y claro, como fui la primera, por orden alfabético, la primera doctoranda, pues todavía estaban fuertes el público. Pero, en fin, fue una cosa que luego nos reímos mucho, digo, en la vida nadie ha tenido una plaza así. Pero claro, y además, según me contaron, yo desaparecí en un momento buscando la mascarilla esta rebelde, y tardé en resurgir, con lo cual, como habíamos hablado un poco... Lo que no se ve, Cristina, lo que no se ve, era yo. ¿No lo veías? ¿Eras tú? Era la prueba evidente de lo que no se ve, pero estaba abajo. El título es maravilloso porque cuando os hablaba de esta realidad que se fragmenta, o esta grieta en la realidad, o estos umbrales, porque muchas veces son umbrales entre nuestro mundo y otro que quizá es muy parecido pero no es exactamente igual. Cuando hablamos de lo que no se ve, a mí la sensación que me dan sus relatos a veces es como algo que estás viendo, cuando te parece ver algo por aquí, tú estás mirando aquí y lo ves como una sombra, ¿no? Quizá hay algo ahí de verdad. Quizá, porque ¿de dónde viene ese gusto de fijarse en lo extraño, en lo raro, en lo sorprendente, en lo inquietante que contabas tú? Bueno, porque no hay explicación para todo. Hay muchas, en la vida creo yo que hay muchos agujeros negros, y sobre todo que no hay explicación para muchas cosas. Algunas cosas son misterio en una época, luego con los años se desvela el misterio y no era tal, pero bueno, que de momento todavía quedan muchas, para empezar, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Hay muchísimas preguntas sin respuesta, de momento. En tus cuentos tampoco das una respuesta, pero sí dejas ese misterio expuesto. Sí, es que no puedo resolver el misterio así por las buenas. No, claro, yo creo que doy un camino, o a veces los personajes se quedan con el misterio porque no tiene más remedio, y otras veces sí, se aclara. Es que creo que tengo un poco de todo, porque el otro día me preguntaron en una entrevista, ¿qué hace usted para no repetirse? Digo, eso es una norma, eso sí que no, repetirse, tabú, no puede ser. Y si alguna vez, claro, a todos los escritores nos pasa que hay un sello personal y quizás un mismo tema que puede ser tratado desde distintos ángulos,
pero que no se cuele una repetición, o sea, tirar del hilo jamás, eso está prohibido. Uno de los temas más fascinantes que no os he contado, de que van, a mí no me gusta hacer presentaciones en las cuales cuento cosas que podéis encontrar en internet, en la web, que luego lo buscáis y tenéis ahí toda la información, sino cosas que realmente no se pueden encontrar. Pero uno de los temas recurrentes es también la infancia. Aparecen muchos niños, niños extraños, hermanas. Hermanas muchas. Y también en el nuevo libro hay 2 cuentos de hermanas. Sí. O sea, insisto. En el tema. Sí. Yo tengo aquí apuntadas algunas, por si no los conocéis, historias, por ejemplo, como, a ver que vea por aquí, La ventana del jardín, o Mi hermana Elba, en la cual en la ventana del jardín hay un niño muy extraño, con unos padres quizás aún más extraños, en el cual el protagonista, que en el fondo es el lector, que se identifica con ese protagonista, llega ante ellos y se encuentra con una situación, pues efectivamente muy extraña, y él no es muy bien recibido en la casa en la que el niño está de alguna manera encerrado, ¿no? Luego hay niños también en internados, en lugares, en escuelas, que yo supongo que algunas de estas historias sí que tienen parte autobiográfica. Sí, muchas. Y bueno, los cuentos son siempre autobiográficos porque, aunque no tengan nada que ver contigo, con tu vida, pues sí con tu imaginación, es decir, eso desde luego. Sí, y hay muchos escenarios de infancia sobre todo. Y hay una obra de teatro, Hermanas de Sangre, que, bueno, hay un hecho pues luctuoso en un internado. Nunca sucedió, pero podría haber sucedido, sí, realmente, que se cargaron a una niña, pero podía haber sucedido, sí. Niñas que no caen muy bien a las demás y lugares donde te vuelves invisible, en ese internado donde nadie te ve, sí. Refugios y al mismo tiempo lugares donde, bueno, pues poder vengarse de los demás. Sí, es que tú hablas de Mi hermana Elba, sí, ahora, en este caso, de que sí. hay unos lugares donde, claro, esto era un sueño mío infantil, o sea, el sueño de la invisibilidad o el sueño de... esta sensación la tuve ya en mi casa, en la casa en la que nací, en un pueblo, en Arenys de Mar. La casa era grande, como suelen ser las casas de los pueblos, y bueno, yo tenía la sensación no la certeza, de que había algún lugar en esa casa donde el espacio y el tiempo era distinto. O sea, donde entrabas no, en aquel momento no hubiese dicho en una realidad paralela, pero en otros mundos secretos. Siempre tuve esta sensación de que la casa, de alguna manera, estaba encantada. Sobre todo en la época de las restricciones, porque yo nací en el 45, una posguerra un poco dilatada, pero posguerra al cabo, y había restricciones eléctricas continuamente. Y entonces los padres se ponían, bueno, ya la asumían, pero a los adultos les parecía un rollazo como era, ¿no? Pero algunos niños, entre los que yo me contaba, éramos felices con estas restricciones, porque empezaban a aparecer quinqués, como habían estado en la retaguardia aguardando una legión de quinqués, de candelabros, de velas, y de repente la casa, las escaleras, los espejos parecían cuevas, la casa se convertía en otra. Y eso me fascinaba, era la hora, además, en la que contábamos historias, y tengo un recuerdo maravilloso de esta época, que yo era pequeña, de las restricciones, que yo siempre... Claro, los adultos estaban ya furiosos, porque siempre empezaban las bombillas parpadeando, ya estamos, otra vez, y luego, clac. Pero mientras se iban encendiendo los quinqués, realmente, pues podía haber sombras terroríficas, pero por un lado estabas en tu casa, estabas acompañada, y era un miedo gustoso, y por otro lado veías, sobre todo los espejos se convertían en caminos que daban ganas de atravesarlos, ¿no? La frase que acaba de decir, la casa se convertía en otra, sí, es un poco el titular que yo pondría, y es la clave de muchas de sus historias. Y esto de los espejos, yo sé que tienes la historia de cuando te subías en un sitio para... Esto, si lo quieres contar, es también...
Sí. Que la casa se convierte en otra, es un camino. Sí. La fascinación por los espejos es posible que venga de ahí. En la casa de Arenys, en el comedor, había un espejo muy grande en un lado y enfrente había otro. Y entonces, bueno, siempre creo que te lo conté, que yo en aquella época ni sabía nada de Alicia, ni menos aún de un señor llamado Borges. Pero a mí me encantaba ponerme de rodillas o de pie en el sofá, porque era pequeña, no llegaba, y ver la habitación que reflejaba el espejo enorme. Y yo siempre pensaba que no es la misma, pero que los tiempos, por ejemplo, si aquí en la de verdad, digamos, teníamos un jarrón con flores, seguro que la que reflejaba el espejo, las flores o estaban más frescas o quién sabe un poco más mustias, que el tiempo no era el mismo. Pero nunca lo pesqué en falta al espejo, eso no. Aparte que nunca me dejaban porque siempre entraba alguien y decía, bájate ahora mismo de allí. Bueno, entonces esas cosas. Y entonces además estaba, ya digo que no había leído a Borges yo, pero habían 2 espejos enormes y como decía Borges, con estas o con otras palabras, pongamos un espejo frente a otro y tendremos un laberinto. Y era eso, ¿no? Era que yo me iba repitiendo. Mi cara se iba repitiendo un espejo dentro de otro, como el anís del mono en aquella época. Yo era el mono del anís de la botella y se iba repitiendo. Y estas cosas pues me fascinaban. Sí, la infancia sale, pero es que yo creo que la infancia es una época muy interesante. Somos en el fondo producto de lo que fuimos la infancia, es lo que creo yo. Y además un momento en el que lo fantástico o lo que no es real es que crees en todo. Efectivamente. Todo es posible, real. Es un momento en que todo es posible. Y nosotros todavía lo guardamos ahí en una esquinita. Sí. Antes hablaba de los espejos, tengo que deciros que la figura del doble, los gemelos, no solo las hermanas, también es otro de los tropos recurrentes en su obra, y me acaban de avisar de que quedan 5 minutos y yo quería daros pie a vosotros si queréis hacer alguna pregunta. Empezamos por aquí y luego por allí. Ahí hay... Yo quería preguntarte, hablabas de cuando empezaste a publicar en los años 80, que eso, la España de esa época, los cuentos no se publicaban mucho, era difícil. Entonces, ¿qué leías tú de cuentos? Porque quizá, no sé, Latinoamérica igual las leyes sí que era más fuerte. ¿Qué referentes tenías tú de cuentistas que dijeses, yo quiero escribir sobre estos temas o de esta manera? Pues referencias, imagínate. Becker, por ejemplo, que lo habíamos leído en el colegio y me encantaba, de las pocas lecturas del colegio que me encantaron. Becker, sí, algún cuento sudamericano, cuentos anglosajones, pero no tenía muchas referencias. O sea, el cuento existía, quizás, pero claro, no puedo contarlo porque no tenemos tiempo. Quizás... Muy deprisa, no sé. Quizás sí, deprisa. No sé. Bueno, lo intentaré quizás porque lo que está en el origen de mi afición a narrar historias no son los libros, sino la narración oral, que yo tuve la suerte en esta época de restricciones que he contado y de hermanas y tal. En casa vivía nuestra niñera, que era una maravilla de señora, que tenía un arsenal de prodigios y espantos y nos íbamos a la cama y nos los contaba. Estos prodigios. Entonces el narrar y el irte a la cama pensando, ¿y qué pasa después? Que esto lo sigo teniendo. Cuando en una película pone fin o the end, digo, sí, ¿y qué pasa luego? ¿No? ¿Qué podría haber pasado de distinto, probablemente? Y esto es lo que espero que le pase a mi lector también. Que diga, sí, muy bien, pero ¿y luego? Bueno, de hecho, antes has comentado la atmósfera y una cosa que tienen también todos los relatos de Cristina es que después se te quedan en la cabeza. Esa atmósfera parece que te atrapa. ¿La otra pregunta por ahí? Sí, hola. Hola. Yo te quería preguntar, porque mientras te escuchaba pensaba en esta cosa de la infancia que contabas, de imaginar o tener una relación con la realidad desde la imaginación. Tú ves la realidad, pero imaginar otras cosas que pueden pasar, ¿no? Que no nos necesitamos hacer una película súper lejana de algo, ¿no? Sino como transformar un poco la realidad. Y eso nos pasa mucho en la infancia y parece que lo vamos perdiendo. ¿Tú con la edad has perdido esta relación fantasiosa con la realidad o sigues imaginando otros mundos y otros tiempos en espejos y esquinas? Bueno, yo tardé bastante en abandonar este asunto de que en cualquier momento podías, sin darte cuenta,
atravesar el umbral de otras realidades. Tardé más de lo normal y sensato, creo yo. Pero ahora no. Lo que pasa que ahora para eso tengo la escritura. Pero claro, esa especie de convicción de cuando eres pequeño de que todo es posible, no estás imaginando, lo crees, ¿no? Todo es posible. Pues no, ya no la tengo, pero la tengo cuando escribo. Pero todo es posible, pero tiene que ser verosímil, porque la verosimilitud, cuanto más raro es lo que quieras contar, más verosímil tiene que parecer. Este es el trato. Bueno, claro, porque si no el lector se nos va. Okay. Cristina, yo estoy imaginando que ahora se acaba el acto y nos tenemos que ir, pero aquí a los lados tenemos dos grandes espejos en los que... No los veo. Ahí están en lo alto, quizás tú no los veas. Ah, sí. Estamos reflejados toda la sala y tú y vosotras dos ahí. Oh. Quizá nos iremos, pero allí seguirá Cristina explicando alguna historia para los que nos quedemos aquí en el espejo. Solo el anuncio. ¿Qué historia nos contarías? No lo sé, porque yo creo que nos la cuente el espejo. El espejo tiene memoria, estaréis todos, no estaré yo sola allí. Allí estaremos todos. ¿Y por cuánto tiempo? Eso yo ya no, ya digo que la vida está llena de misterios. Que los espejos tienen memoria. De pequeña estaba convencida y ahora casi que también. Bueno, los espejos y los relojes, que aquí en los altillos de Brumal hay un relato que es el reloj de Bagdad, en el que aparece un reloj y también el tema del tiempo y una especie de homenaje también a la niñera, a la Totó. Niñera, sí. Efectivamente, que contaba aquellas historias. Sí, la convertí en personaje. Pero luego, cuando escribí un libro de corte autobiográfico, que es Cosas que ya no existen, la despersonajicé y la convertí en lo que era una persona maravillosa y le di su nombre, de verdad, porque ella la llamábamos la Totó en el cuento Reloj de Bagdad, creo que se llama Matilde, o Olvido. Y ella se llamaba Antonia García Pagés, que era de un pueblo, Arenys de Munt, que como su nombre, yo soy de Arenys de Mar, Arenys de Munt, como su nombre también indica, está en la montaña y Arenys de Mar en el mar. O sea, y la humanicé y ella que me había hecho viajar por todos esos países que a lo mejor no existían en su mundo, porque tenía una imaginación portentosa o sabía muchas leyendas, nunca supe de dónde sacaba, pues yo la hice viajar con este libro. Creo que era lo menos que podía hacer por esta maravillosa contadora de historias. La importancia de la narración oral, de las historias en nuestras vidas y de lo que no se ve. Yo voy a tener que cerrar y precisamente invitaros a que ella va a estar firmando ahora en el firmódromo, madre mía, qué mal hablo. Sí, señor, sí, ahora te llevo para allá. Y es una ocasión única para poder hablar con ella. Si no la habéis leído, para leerla. Si no habéis leído todos sus libros, yo estoy deseando que llegue en lo que no se ve para que todos podamos imaginar aquello que no se ve. A lo mejor es un libro invisible. Muchísimas gracias.